Alejito, ¿dónde anda, Alejito? Buenas noches. Ya bien, lo que pasa es que estamos aquí limitados con las... Sí. Ya vamos a ver si ya estamos transmitiendo en Facebook. Gloria al Señor Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Apocalipsis, video número 95. Estábamos terminando el capítulo 13, donde aparece el anticristo, el falso profeta, la inteligencia artificial, y donde aparece la marca de la bestia. Y nos dimos a la tarea de entender la actualidad, cómo llegamos hasta acá. Para entender ese capítulo durante hicimos como 5 capítulos, nos dimos a la tarea de estudiar Daniel. Y nos fuimos a estudiar el capítulo más difícil de la Biblia, que es Daniel capítulo 11. Entonces les voy a pedir el favor, si son tan amables, todos van a Daniel capítulo 11, gloria al Señor, Daniel capítulo 11, y vamos a estar analizando cómo el profeta Daniel habla desde la época de él hasta nuestra época. Por ejemplo, ya estudiamos acerca de los reyes de Medio Persia, hablamos de Darío, hablamos de Ciro, Artajerjes, Asuero, estábamos hablando, por ejemplo, que ellos fueron derrotados por el rey de Grecia, Alejandro Magno. Ya hablamos de Alejandro Magno. Y se levantará un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad, ese es Alejandro Magno. Y dice además de eso que después de él 4 vientos del cielo se va a repartir su reino, no a sus hijos, no a sus descendientes. Entonces hablamos de Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y nos concentramos en los Ptolomeos, ¿se acuerdan? Los Ptolomeos que tomaron la parte de África, la parte septentrional, la que va hacia el Mediterráneo, y hablamos también de las diferentes generaciones de los Ptolomeos. Por ejemplo, hablamos de Ptolomeo II, que fue el encargado de traducir la Septuaginta. Hablamos de la Septuaginta y de una vez nos dimos a la tarea de hablar de diferentes tradiciones y de la historia de la Biblia hasta el día de hoy, ¿verdad? Bueno, ¿qué más hemos aprendido? Íbamos en el versículo 4, hoy vamos a iniciar el versículo 5. Recuerden que estamos leyendo el capítulo más difícil de la Biblia, Daniel 11, y lo vamos a descifrar entre todos nosotros, ¿ok? Bueno, darle una bienvenida a cada uno de los presentes. Muy buenas noches. Pati, buenas noches. Están de viaje, están saliendo del trabajo. Buenas noches. Sí, señor. Un saludo al hermano Jorge, que Dios me los bendiga, los cuide mucho, los lleve con bien. Gracias, hermano. Caballero, Dios les bendiga. Bueno, saludos también a Evelyn. ¿Cómo estás, Evelyn? Dios te bendiga. Jorgito en Ecuador. Dios te bendiga, David. Dios los bendiga a todos. Amén, Evelyn. Amén. Bien, gracias a Dios. Hola, hermano Jorge. Bueno, y los Amén, demás. buenas noches, bendiciones para todos. Amén, Marlecita. amén. Mi bella Marle, a todos, abrazos. Amén. Oiga, uno empieza a extrañarse, ¿no? Uno ya empieza como, ¿y dónde estará? ¿Qué estarán haciendo? Y cuando son estos fines de semana, uno pregunta, hace falta, ¿no? Uno como que se acostumbra y quiere leer la palabra. Bueno, son las 8:04 del 15 de enero del 2024 y como siempre, bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos.
Estamos estudiando Daniel capítulo 11 y nótese que en el capítulo 4 dice que después de la muerte de Alejandro Magno se va a dividir el reino en 4, y el otro día mirábamos el mapa de cómo se dividieron los reinos. Casandro se quedó con lo que se conocía de Europa, con Grecia, Macedonia. Lisímaco se quedó con la parte norte de la Nueva Asia, que es hoy se le llama Turquía, en esa época no se conocía como Turquía. Después miramos que Ptolomeo se quedó con el norte de África, porque, importantísimo, ahí quedaba nada más y nada menos que Alejandría y la biblioteca de Alejandría, donde se encontraba todo el conocimiento del llamado mundo. Y Seleuco tomó la parte de Israel, Irak, hasta la India, toda esa parte. ¿Estamos claros? Bueno, ahora, se dividieron en 4. ¿Sí? Versículo 5. Ojo con esto. ¿Y se hará fuerte el rey de quién? ¿Alguien que me ayude a leer? Se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso su dominio grande. Oído, ya empezamos a hablar del rey del sur. ¿Alguien me puede decir cuál es el rey del sur? A ver, vamos a mirar el mapa. Miremos el mapa. Recuerden que en esa época, ¿sí?, no se conocían los países que hoy tenemos, ¿no? Imperio griego. Ok. No existían los países que hoy tenemos. Por lo tanto, no podemos hablar de España, no podemos hablar de Inglaterra, de Alemania, no. Existe un imperio completo llamado el imperio ¿qué? Griego. Hasta ahí. ¿Sí? Ahora, ese imperio griego se divide entre 2. Miremos un momentico aquí un mapa. Eso. No sé si se pueda ver este mapa. No me gustan estos mapas. La verdad no me gustan. Vamos a hacer algo especial. Voy a abrir un mapa grande aquí. ¿Sí? Vamos a abrir aquí un mapa, el de Google Maps. Y manejemos el de Google Maps. Oído, el imperio griego, ¿sí? El imperio griego, a ver por acá, ¿alguien está aquí? ¿Quién levantó la mano? Evelyn, cuéntame. David, ¿cómo es que dices tu pregunta? ¿Quién representa qué parte del territorio es el reino del sur? Sí. ¿Eso no es de Egipto? Sí, ahí vamos. Eso quería mostrarles acá, miren. El imperio griego, Okay. ¿sí? Okay. Era hasta por este lado, Grecia, desde acá, y se desprendía hacia este lado. Todo esto, hasta la India, ¿sí? Hasta la India. Lo que hoy estos países no se conocían, Irán, Irak, Siria, eso no existía. Y hasta este lado, por aquí tenía el imperio griego. Y ellos se quedaron con este lado. Cuando Alejandro Magno muere, el imperio se divide en 4. Casandro se queda con esta parte, aquí, con Grecia, y se queda con esto aquí, Macedonia, perdón, del norte. ¿Listo? Lisímaco se queda con esta parte. Esperen que está entrando personas, ya va. Marre, levantaste la mano, cuéntame. Marre. Sí, señor. ¿Qué trozo de la Biblia, qué textos de la Biblia se están leyendo donde sale que Casandro, Lisímaco, Ptolomeo, Seleuco
Bueno, eso es, no, aquella parte. eso es historia unida a la palabra. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande, Daniel, sí, Daniel 8, y el cuerno grande, ¿sí?, es el rey primero. Entonces a mí me toca irme a la historia a averiguar quién fue el primer rey de Grecia. Julie, levantaste la mano. Repite el versículo de la Biblia que no lo dijiste. Daniel capítulo 8, versículo... Bueno, vamos desde el 20. Desde el 20. En cuanto al carnero que viste que tiene 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Entonces me voy a la historia y aparece Darío el Medo y Ciro el Persa, los más importantes. Los más importantes, ¿estamos claros? Bueno, hay otros importantes como lo es el rey Asuero, que ese está en Esther, que ese es persa. ¿Sí? Hay otros pero hoy estamos leyendo el 11, no, el 11. Sí, estamos leyendo el 11, lo que pasa es que me hicieron una pregunta, ¿no? Entonces mire que aquí me obliga a irme a la historia, pero mire, aquí en el capítulo 8, versículo 22 dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, ¿cuál? El cuerno grande, Alejandro Magno. Si me dice quebrado, ¿qué significa? Que murió. Le sucedieron 4 en su lugar. ¿Ya vieron? Entonces a mí me toca irme a la historia a mirar quiénes son los sucesores. ¿Me hago entender? Y el sucesor de Alejandro Magno fueron ¿quiénes? Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ahora me voy otra vez al capítulo 11. Y el capítulo 11 dice, versículo 3, versículo 2 finaliza diciendo que se levanta el rey de Grecia. Y cuando se haya levantado, su reino será quebrado y repartido a 4 vientos. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, o sea, lo mismo que el otro. Ahora estamos leyendo el capítulo 11 de Daniel. Daniel 11, versículo 3. Y me dice el versículo 4 que cuando él muera, cuando sea quebrado, se reparte el reino a 4. Entonces a mí me toca saber el versículo 5 de quién está hablando. Porque el versículo 5 me habla del rey del sur. ¿Quién se quedó con el sur? Ah, entonces me voy al mapa y recuerdo que con el sur, para Grecia el sur, porque esta parte para nosotros es sur, pero para Grecia es el oriente, no todo esto hasta la India oriente. El que se quedó con el sur fue nada más y nada menos que Ptolomeo. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí? ¿Sí o no? Por eso Daniel capítulo 11, Sí, señor. mire, Daniel capítulo 11 es el capítulo más difícil porque a usted le toca aprender primero historia para poder descifrarlo. Hermana Luz Hernández, en Cartagena, cuénteme. Señor, Quitó el micrófono, hermana Luz, se le apagó el micrófono. por favor, me recuerde, hermano, disculpe, ¿por qué versículo vamos del capítulo 11? Vamos en el versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur. Entonces hay un rey en Grecia. Ok, gracias. Yo debo ir mirando cómo se divide el mundo. Se dividió en 4 y el sur le quedó a Ptolomeo. Ojo esto. Se hará fuerte el rey del sur, el de Egipto,
mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. ¿Ok? Entonces ahí aparece, por ejemplo, Ptolomeo II. La dinastía de Ptolomeo. La dinastía de Ptolomeo. Pero... Cleopatra. Sí, pero espérate, no. Hasta que Cleopatra se casa con Julio César. Ya va. Ya, no te me adelantes que Cleopatra está en el versículo 6. Hasta ahora vamos en el 5. Ptolomeo II, oído a esto, es el hombre que obliga, ¿sí?, a... Ay, se me olvidó el nombre, Señor. Ayúdame. ¿Han escuchado ustedes hablar de la iglesia de la Odisea? En Apocalipsis capítulo 3, la última iglesia, la Odisea. ¿Sí? Bueno, la Odisea la edificó un hombre llamado Antíoco Teo II, si no estoy mal. Déjenme buscar aquí, ¿sí? Ciudad de la Odisea. Vamos a buscar aquí rápidamente la información. Ciudad de la Odisea. No, la Odisea va pegado, no está separado de la Odisea. A ver, ¿qué dice? No les estoy compartiendo. Les voy a compartir para que... Así sí les estaba compartiendo. Miren lo que dice aquí. La Odisea, una ciudad próspera, ¿sí?, conocida como Diópolis y Roas, el antiguo imperio Seleucida. ¿Quién es el imperio Seleucida? Seleuco, el general de... ¿sí? Y aquí está, el rey Antíoco II Teos. Ese es el rey. ¿Por qué es importante? Porque Antíoco II Teos tuvo una guerra fuerte con Ptolomeo II. Y ellos entraron en conflicto fuerte. Y el que le ganó fue nada más y nada menos que Ptolomeo II. Antíoco II, Teo II, mire que tiene el nombre de Teos, que ese es un nombre en latín para Dios. Él se creía Dios, ¿sí? Este hombre le edifica una ciudad a su amada Laódice, que es esa ciudad de la Odisea. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esa iglesia o no? Y aprendimos en la historia que cuando Ptolomeo II coge del cuello a Antíoco Teo II y le dice: usted se tiene que casar con mi hermana. ¿Cómo? Sí. ¿Para qué? Para que los reinos se unieran. Y la esposa que yo tengo, no sé, haga lo que quiera. Y esa esposa se fue a vivir a la ciudad que le regaló su marido, llamado, ¿cómo? La Odisea. Allá se quedó viviendo, ¿sí? Miren por qué es la peor de las iglesias que hay. Póngale atención. Antíoco Teo II se casó con la hermana de Ptolomeo II, y cuando Ptolomeo II murió, Antíoco Teo II abandonó a esa mujer y la dejó tirada. Tenían un hijo. El problema fue que se devolvió a donde su amada Laódice y le dijo: mi amor, te quiero mucho, te amo, yo nunca te he olvidado. ¿Y sabe qué hizo Laódice? Lo aceptó con los brazos abiertos, le dio piquitos, besos, se lo llevó a la cama y allá lo mató cuando estaba durmiendo. Interesante esas historias. ¿Cómo? Y le quitó la vida a su marido. Entonces ella tomó el ejército y se fue contra Egipto y mató a la mujer de él y al hijo. ¿Cómo la vio? Y después se levantó otro, el descendiente de Ptolomeo II, y fue arrasó a todo el mundo por allá, y hubo una masacre interesante. Entonces ese rey poderoso es Ptolomeo II, un hombre que llegó a tener mucha riqueza. Sigamos.
Ya aprendimos la historia de la Odisea, ¿no? Si se la sabían o no se la sabían. Por eso la Biblia dice que... Sí. ¿Sí? La Biblia dice que la Odisea no se sabe si es fría o caliente, porque no se sabe si la mujer es esta o la mujer es esta otra, o cómo es la cosa ahí. No se sabe. Y que Jesús está en la puerta, ¿no? O sea, Jesús está fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque el que fabricó esa ciudad se hacía llamar Dios también. O sea, uno no sabe entonces cómo es la situación. Bueno, ¿vamos bien? Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Hasta ahí vamos. Versículo 6. Al cabo de años harán alianza la hija de quién? Del rey del sur, y vendrá al rey del norte para hacer paz. Miremos aquí un momentico. A ver, miren la pantalla. ¿Sí? ¿Dónde vamos? Aquí. ¿Cuál es el reino del norte? Oído. Lo que sucede es que aquí, cuando dice la Biblia al cabo de un tiempo, ese tiempo no se sabe cuánto es. Ese tiempo puede ser 10 años, 20 años, 200 años, 300 años. ¿Sí? Aquí vamos a hablar de la reina del sur, Cleopatra, que hace alianza con el rey del norte, Julio César, el rey del norte, porque Julio César era todo el imperio de él, se tomó hasta el griego, todo esto era de él. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ustedes saben la historia de Julio César o no se saben la historia de Julio César? Sí. ¿Sí? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo fue Julio César a parar a Egipto? El emperador, no hacía raso, pero uno ve todo eso cuando está estudiando. Una pregunta. Espere. Alguien tiene un ventilador prendido, le voy a pedir el favor que lo apague. Segundo, vamos por partes. Ya va, Yadira, Juliet, ya va. Micrófonos. Micrófonos, por favor, micrófonos. Bueno. Evelyn, ¿qué estabas diciendo? Cuéntame. Evelyn. No, mi pregunta era sobre, me hablas del rey del norte, ¿esa es la parte que compone a Siria, Irak? No, Asiria e Irán están al oriente. Ese no es del norte. No, el norte es Grecia, pero es que ya ha pasado el tiempo y ya se levantaron los romanos. ¿Sí? Entonces, en Roma se encuentra ¿quién? El arquitecto de Roma que no alcanzó a ser emperador, Julio César. Y Julio César, tomándose el poder, tiene un problema con un hombre llamado Pompeyo, que lo traicionó. Y Pompeyo le sale al ataque, Julio César le gana y Pompeyo huye a Egipto. Y cuando Pompeyo está huyendo a Egipto, Cleopatra lo recibe. ¿Hay niños por ahí? ¿Quién tiene niños? Porque aquí voy a utilizar un... Bueno, no tenemos que hablar de esas cosas. Cleopatra se envuelve... ¿Qué es lo malo de Cleopatra? No hay niños. Cleopatra se envuelve desnuda en una alfombra y le dice a su criado, métame en la cámara de Julio César. Y cuando Julio César ve el regalo tan bonito, pues lo destapó y salió ella desnuda, lo enamoró y se embarazó. Esa Cleopatra ya se había casado con uno de sus hermanos rey, lo habían matado, se casó con otro, lo iba a matar Julio César después y ahora se iba a quedar Cleopatra con él. A mí me llama algo la atención, ¿cómo Daniel le está profetizando Dios con exactitud? ¿No le parecen a ustedes eso?
Al cabo de años, versículo 6, harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer paz. Oído, Julio César se llevó a Cleopatra hasta Roma. Y cuando los senadores romanos supieron que este caballero había sido casado con Cleopatra, la reina de Egipto, la divinidad, porque no es solamente una persona, era una diosa humana. ¿Qué hicieron los senadores? Dijeron, este se nos va a convertir en emperador, y decidieron matarlo. Claro, ya él estaba conquistando lo que no conquistaron los demás. Ya él había conquistado las Galias. Mire, por ejemplo, vean aquí. Julio César había conquistado esta parte que nadie la había conquistado. ¿Sí? Y por acá quedan los galeses, por aquí, por este lado. Y él logró vencerlo y coger y empezar a conquistar el Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, todos estos países. ¿Sí? Ya España le pertenecía a ellos, y ahora aquí había sido recibido igual que Alejandro Magno, como el descendiente de Amón-Ra. Los senadores dijeron, no, esto es un peligro, este hombre se nos va a endiosar. Y recuerden que la república, los senados no pueden recibir un emperador. Entonces unos senadores llamaron a Julio César aparte, y un sobrino suyo de apellido Brutus, ¿sí?, lo mató. Y después lo mataron entre todos. Ya, hasta ahí vamos. O sea, Cleopatra fue a Roma a hacer paz. Versículo 6. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo. Mire, espectacular. Cuando yo leo esto me estalla la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando a Julio César lo matan, Cleopatra está en Egipto, tiene un hijo de Julio César que se llama Ptolomeo XV. ¿Y saben qué pasó? Mataron a Ptolomeo XV, al hijo. ¿Y cuál fue la muerte de Cleopatra? ¿Ustedes recuerdan la película o no? Eso por eso me parece espectacular aprender esto de Julio César, de Pompeyo, de Ptolomeo XIII, Ptolomeo XIV, que son los dos hermanos de Cleopatra, que ella se casa con ellos, porque ella se quería quedar con el reino. Pero ¿qué dice aquí? Versículo 6, ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Muerto todo el mundo. Y cuando muere Julio César, aproximadamente en el año 44 antes de Jesús, 24 creo, 44 antes de Jesucristo. ¿Alguien sabe qué pasó después? Exactamente en el año 24 antes de Jesús. ¿Quién me dice qué pasó? ¿Alguien lo sabe o no? Buenas. Buenos días. El edicto. ¿Cómo? El edicto que... ¿De qué? Un edicto que proclamó Julio César, ¿no? No, eso fue en el año aproximadamente 0 o 4 de Jesús. En el año 24 antes de Jesucristo se levanta el primer emperador de Roma, que es César Augusto, Octavio Augusto César. Yadira, levantaste la mano, estoy buscando el video a ver si lo encuentro. ¿Qué dice Yadira? No, iba a decir eso, es que estaba viendo aquí una imagen acerca de lo que había estudiado. Ya. Sí, a ver, es que no... Eso usted nos envió esa guía. Nosotros. Sí, pero no veo el video. ¿Dónde? No sé dónde tengo el video. No encuentro el video. Yo sé que lo tengo en TikTok. En TikTok lo tengo. Vamos a ver el video de TikTok.
No vamos a morir de ver ahorita TikTok, más bien que nos manda pura basura. Sucede esto, escúchenme. En el año 24 antes de Jesús, Octavio Augusto César se proclama el primer emperador. Y en el año, póngale usted 0, él envía una orden que está en Lucas, la orden de empadronamiento. ¿Sí? Déjenme, no, sí, me toca, déjenme, lo voy a buscar porque se los quiero mostrar. Esto sí se los quiero mostrar. ¿Dónde está TikTok aquí? A ver, no encuentro TikTok. Vea pues, vamos a buscarlo aquí. Este video quiero mostrárselos para que aprendan lo siguiente. Mucha atención. Vamos a ver si me permite mostrarlo, ¿no? Es que envía tanta basura. A ver. Perfil. Déjenme buscarlo aquí. Aquí están todos mis videos. ¿A dónde estará el video del emperador Julio César? A ver, a ver, a ver. Déjenme, ya se los voy a mostrar. ¿Dónde está? Uy, que tengo muchos videos. Aquí está. Bueno, un momentico. Me dicen ustedes. En el año 27. Me dicen ustedes si se oye. ¿Oyeron? Por favor, me dicen si se oye. Mucha atención. Antes de Cristo. En el año 27 antes de Cristo. ¿Se oye? Octavio Augusto César es nombrado el No, primer señor. emperador. No se oye. Título de soberano. No se escucha. No se escucha. Entonces déjenme hacer aquí una jugadita rápida, que esto no demora ni 30 segundos. Ya, eso es rapidito que lo descarga. Ok. Muy bien, ya lo está descargando. Quiero que vean eso para que vean cómo Dios es soberano. O sea, de verdad, mis hermanos, yo estudiando esto, me doy cuenta que al Señor no se le escapa nada de la mano. Estos hombres se hacen dioses, dizque Antíoco Teos II, ¿cómo la ven? Dizque Antíoco Teos. Antíoco el Dios. Ah, ¿ustedes pueden creer eso? Y estos seres humanos que se creen la gran cosa, miren cómo Dios dice a esa de Egipto, que se va a unir con el del norte, ni el del norte, ni ella, ni el hijo, porque el hijo era peor. ¿Por qué peor? Porque el hijo quedaba emperador de Roma y dios Sol de Amón-Ra de Egipto. Ustedes pueden creer esa combinación. El anticristo le hubiera quedado en pañales. Mucha atención, escuchen esto por favor. Súbale volumen. En el año 27 antes de Cristo, Octavio Augusto César es nombrado el primer emperador. Título de soberano, dueño de la tierra, que gobierna sobre reyes. Restauró los principios de la república. Construyó un templo en Roma dedicado a Julio César, el gran constructor del imperio Roma. Puesto que Octavio Augusto era el hijo adoptivo de Julio César, recibió el título de Divi Filius, el hijo de Dios. El mandato de Octavio Augusto inició una era conocida como la paz romana. Por lo tanto, el emperador ordenó llevar a cabo el primer censo fiscal de la historia. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 5. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Tras la muerte del emperador Octavio Augusto César, en el año 14 después de Cristo, el Senado de la República le divinizó, siendo posteriormente adorado por el pueblo romano.
Cabe resaltar que Octavio Augusto César nunca se enteró que mientras él era emperador, en el mundo nacía el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bueno, qué bonito mensaje, les soy sincero. Mientras este hombre, el primer emperador romano, creía que era Dios y mandó a empadronar a todo el mundo, ese es el censo. ¿Para qué? Para él saber cuánto eran sus súbditos, que tenía, de cuánto él era dueño. Y él no sabía que estaba naciendo el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Mira, a Jesús no se le escapa. Ahora, nada de la mano. Ahora, miren, nosotros debemos entender que esto que está profetizando, que Dios le está mostrando a Daniel, pues para nosotros en la historia la vemos de una manera, como cuál. Conocemos el Imperio Romano, ¿verdad? Y empezamos a conocer países y empezamos a ver los reyes de los godos, los visigodos, los reyes de los arios, los bávaros, los alemanes, los francos de Francia. Empezamos a ver el imperio que se va montando de Inglaterra, así. Pero ese es para nosotros. En el lenguaje que Dios le da a él, no. El lenguaje que Dios le da a él es solamente de un rey del norte y un rey del sur. Présteme atención, que aquí es donde va a venir el problema si no sabemos de historia. Hasta ahora vamos en el año 27-24, ¿sí? Dice el versículo 7, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejércitos contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. O sea, que ¿qué está diciendo? Que el reino del sur va a pelear ¿contra quién? Contra el reino del norte, y le va a ir mal al reino del norte. Versículo 8, y aún los dioses de ellos, ¿de quién? De los romanos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Oí, ¿de qué está hablando Daniel? ¿De quién comenzó a hablar Daniel? De un imperio llamado Grecia. ¿Me hago entender? Y que el imperio se divide en dos, norte y sur, y que pasan los años y que los del sur van a vencer a los del norte. ¿Estamos claros hasta ahí? Alguien me dirá, ¿y David eso cuándo pasó? Bueno, entonces miremos un momentico aquí el mapa. Para que entendamos, recuerden que no habían países, ¿no? Esto era todo una sola cosa. Y aquí inició todo, Grecia teniendo un imperio. Pero se parte después en 4 y después se parte solo en 2. Se habla del norte y del sur, del norte y del sur. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Están escuchando? ¿Sí? Bien. Hermano, esa parte no la entiendo. ¿Qué dices? O sea, esos reinos que dicen ahí del sur y del norte, ¿hablan en general de las naciones
o de una como tal. No Miren, entiendo esa parte. es que no lo vean como naciones, ¿sí? En nuestra mente nos han querido inventar la idea de, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá y México y Sudamérica, y nos dividen. Pero eso no es cierto, porque ustedes se dan cuenta hoy, 2024, Estados Unidos no es solo Estados Unidos, está con Inglaterra, está con otros países europeos que se llaman ¿cómo? La OTAN. ¿Me hago entender? Y la OTAN es una cosa inmensa de la organización del Tratado del Atlántico Norte. O sea, todo lo que toque el mar del Atlántico pertenece a la OTAN. Entonces en nuestra mente nos tenemos que ampliar y entender qué está pasando. Está pasando que aquí el mundo se dividió en dos: el norte y el sur. Ya. Se dividió entre el norte y el sur. ¿Estamos claros? Pasó el tiempo y en los colegios, ¿de quién nos habla? ¿Cuál es la historia que aprendimos nosotros en nuestros colegios? ¿Quién me lo dice? Ana María. ¿Me escuchan? Ayúdenme. ¿De quién nos hablan en los colegios? La historia que aprendimos con respecto a qué. ¿Cómo así? No te entendí. A ver, la historia que nos hablan a nosotros en el colegio es de este lado. Pero de este lado no sabemos en el medioevo qué pasó, no sabemos en el año 500, 1000, 2000, no sabemos. Y en este lado del sur se estaba levantando un imperio llamado otomano. Se estaba levantando los árabes con las matemáticas. Gente mucho más avanzada, pero esa historia no nos la cuentan a nosotros. A nosotros nos cuentan ¿a quién? Los griegos, los filósofos, después los reyes, las repúblicas y algo llamado, ¿cuántos recuerdan ustedes? La caída de Constantinopla. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Sí? A esto se refiere este versículo. Cuando los del sur, que son un imperio impresionante, se vienen y atacan a los del norte y le quitan Constantinopla. Lo que sucede es que para que antes quitaran a Constantinopla, debemos recordarnos de Constantino. ¿Ustedes se acuerdan de Constantino? Muchos conocen, Sí, conocen a Constantino por el decreto de Milán y conocen a Constantino por el concilio de Nicea. Pero hay personas que no saben que Constantino peleó con Roma. Y Constantino llegó y dijo esto, miren este mapa, miren acá. ¿Sí? El centro del imperio estaba ¿en dónde? Aquí en Italia, en Roma. Y Constantino dijo, no más, ya no va a ser Roma. Y peleó con el Papa romano y se vino para acá, para este lugar llamado Estambul, que mire, Estambul aquí es la unión, el paso obligatorio entre Europa y Asia. Y se vino para aquí y edificó Estambul, pero no se llamaba Estambul, se llamaba Constantinopla. Entonces ahí empezó la decadencia, empezó a caer el imperio romano, porque el imperio romano se partió en dos, entre los católicos romanos y los católicos ortodoxos de la iglesia ortodoxa de Constantinopla. Hasta el día de hoy eso existe. Hasta el día de hoy. Miremos a ver si encuentro aquí un video. Yo no sé dónde tengo los videos. Me va a tocar colocar. A ver, Roma, ¿dónde dice aquí? Roma, OPQRS. Todo en el Vaticano. No lo tengo aquí.
Hay un video que era nuestro video anterior de presentación, ¿cuántos lo recuerdan? Porque yo debo tener a Roma aquí, lo tengo en Daniel, Cleopatra. Ahorita vamos a leer de Cleopatra unas cositas. Ah, no, ya que días se los mandé a todos ustedes, ya ahorita miramos a Cleopatra algo. A ver, Daniel, no lo tengo, se los voy a deber, el video se los voy a deber. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que quiero decirles? Oído, el patriarca de Constantinopla está con el Papa Romano, y el Papa Romano agacha la cabeza y el patriarca lo bendice y le da un beso de autoridad. Hermana María, cuénteme. Hermana María, levantó la mano mientras busco. Hermana María Chacón, ¿me escucha? Micrófono, por favor. Micrófono, hermana María. A ver si está por aquí el video o no. Pastor Padre Objetivo 2020, adolescente, iglesia cuide. No encuentro el video. El Papa recibe a chicas de dudosa procedencia. Ah, mírelo acá. Aquí está el video. Vamos a ver un momentico. Sí, aquí está el video. Y quiero que lo observen bien. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Hermana María, Sí, señor. usted levantó la mano, hermana María. ¿Qué quería decir? Sí, no, quería pedir el video de Cleopatra, por favor. Ya. El video no, tengo una cosa escrita, ya se los muestro. Déjenme mostrarle esto primero. Miren esto. Este es el Papa de Roma y este es el Papa de Constantinopla. Hay gente que no sabe que hay 2 iglesias católicas. No, hay 24 realmente. Miren. Si ve que le agacha la cabeza, Mira que nadie eso se llama autoridad. Miren, ahí está. Eso es autoridad. Y el Papa le agacha la cabeza al otro. ¿Y ese es el Papa Francisco? Sí, señora, el Papa Francisco. Entonces, estos versículos, hasta el 9, están hablando de que el tiempo pasa y los del sur, oído, si usted investiga la historia de los árabes, de los africanos y de cómo ellos crecieron y en los musulmanes y se volvieron un imperio, mire, creo que es el imperio más largo de la historia, más de 500 años, los otomanos. Esa historia es mucho mejor que lo que nos contaron de Europa. Todo era Europa, Alemania, por ejemplo, la Reforma, Da Vinci, y eso es lo que nos enseñan en los colegios. Pero nadie nos enseña cómo fue que los árabes descubrieron los decimales y las matemáticas. Entonces lo que quiere decir es eso, que se fortalecieron hasta el punto que estos del sur se fueron y se metieron al Imperio Romano y le quitaron Constantinopla al Imperio Romano y hasta ahí le llegó el Imperio Romano. ¿Sí? Vamos a leer esto acerca de Cleopatra. Póngale mucha atención. Se lo voy a mostrar, no sé si ustedes quieran leerlo conmigo, acompañarme. A ver, espere. Aquí. Evelyn, levantaste la mano, cuéntame. David, ¿tú crees que porque Cleopatra haya hecho esos libros y cosas, fue un modelo como para uno admirar o seguir o algo? Pues si Balaam no admiró la burra que le habló, no vamos a ver a una Cleopatra admirada ni nada. Nosotros miramos a esa Jesucristo. Una pagana, ¿cierto? Sí, claro, Porque horrible. Cleopatra fue una pagana. Póngale cuidado, lean esto conmigo, póngale cuidado. Cleopatra, la víbora del Nilo, la que fue reina de Egipto en los años 51 al 30 antes de Cristo, era el último miembro de la dinastía Ptolemaica.
nacida en octubre del 69 en Alejandría, era conocida por sus enemigos como la víbora del Nilo. Fue una mujer muy bella y seductora, con unas excelentes dotes políticas. Se dice que Cleopatra escribió un tratado de belleza, desgraciadamente perdido, aunque se conocen algunos fragmentos citados por Galeno, Aecio, Pablo de Egina, a través de los que se sabe que se pintaba los párpados de color verde, que usaba pestañas postizas, se pintaba los labios de color carmín y en azul las venas de su frente y de sus manos. Se bañaba en leche de burra mezclada con miel y para disimular las arrugas de sus ojos usaba una crema a base de albaricoque. Dominaba 7 idiomas y fue el único miembro de su dinastía que hablaba en la lengua de sus súbditos, el egipcio. Hija de Ptolomeo XII, rey de Egipto. Cuando este murió, Cleopatra de 17 años y su hermano Ptolomeo XIII de 12 le sucedieron conjuntamente en el trono y en la condición de contraer matrimonio. La señorita de 17 se casó con el hermanito de 12. En el tercer año de su reinado, Ptolomeo tomó el control exclusivo del gobierno y empujó a su hermana al exilio. Cleopatra se reunió con un ejército en Siria. Cuando Julio César llegó a Alejandría, Cleopatra, deseosa de reunirse con él como estrategia para recuperar el trono de Egipto, ingenió entrar en el país sin ser vista. Con una brillantez absoluta, Cleopatra pide a una criada que la enrolle en una alfombra y transporte hasta el palacio de Julio César. De esta forma consigue llegar hasta la estancia de este sin ser vista por nadie. Allí Cleopatra, de 21 añitos, salió de la alfombra, consigue llegar hasta la estancia de este sin ser vista por nadie. Allá Cleopatra de 21 años, me equivoqué yo acá. Salió de la alfombra y se desplegó su carácter arrollador, seduciendo a un César de 52 años, casado, mujeriego y amante del riesgo para alcanzar sus deseos. La convirtió en su amante y apoyó su causa. En el año 47, Ptolomeo XIII murió, con el que ella había casado 12 años, murió en combate y se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIV, de 11 años. Viajó a Roma, donde fue concubina del César, tuvo un hijo Cesarión, Ptolomeo XV, Cesarión. En el 44 a.C. regresó a Egipto, donde se dice que se envenenó a su hermano y marido, y Ptolomeo XIV se convirtió a Cesarión en su corregente. No era Ptolomeo XV, Cesarión es Ptolomeo XIV. A Cesarión en su corregente con el nombre de Ptolomeo XV. Espérate que ya me perdí. Ptolomeo XIV es el marido de ella de 11 años. Sí, muy bien. Y su hijo Cesarión, Ptolomeo XV. Algunos senadores vieron a César como un tirano que ambicionaba restaurar la monarquía. Con el objetivo de eliminar la amenaza, se suponía que el dictador, un grupo de senadores formado por algunos de sus hombres de confianza como Bruto y Casio y antiguos lugartenientes como Trebonio y Décimo Bruto, urdieron una conspiración con el fin de eliminarlo. Dicho complot culminó en la idus de marzo del año 44 a.C. Los conspiradores asesinaron a César en el Senado. En el año 41, Marco Antonio, gobernador del Oriente, se enamoró de Cleopatra y regresaron a Alejandría, donde vivieron juntos algún tiempo. Al siguiente año, Marco Antonio regresa a Roma y se casa con Octavia, hermana del emperador Octavio Augusto. Marco Antonio regresa a Oriente y se reúne de nuevo con Cleopatra. Marco Antonio se suicidó cuando leyó un informe falso sobre la muerte de Cleopatra. Cesarión, el hijo de Cleopatra, fue condenado a muerte por Octavio. Octavio el emperador ya romano. Cuando Cleopatra vio que su hijo fue asesinado, no quiso ser llevada a Roma encadenada y sufrió la terrible humillación de que el emperador Octavio la exhibiese por su triunfo en Roma. Cleopatra se revistió con sus galas reales y mandó que le trajeran un cesto de higos, dentro del cual había un áspid, e hizo que éste la picase. Su muerte fue pronta. Según Plutarco, un historiador, una de sus damas, llamada Irae, murió también a sus pies, y la otra, Chamaizón, expirante ya, colocó una corona en la cabeza de Cleopatra. El pintor Dominico pintó en 1639 un cuadro en el que se ve detalladamente la muerte de Cleopatra, cuyo cuadro se halla en el Museo del Louvre. ¿Sí? Todo esto es importantísimo aprenderlo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está diciendo eso. Mire, Cleopatra tuvo 5 maridos. Ptolomeo 12.
4 maridos. Ptolomeo 13, 12 es el papá de ella. Ptolomeo 14. Ptolomeo 15 es el hijo, Cesarión. Tuvo a Julio César y tuvo a Marco Antonio. ¿Qué tal la belleza? ¿Cómo la ven ustedes? Con una gran ramera, eso no trepa donde sea para poder alcanzar lo que quiera. Hermano, ¿verdad que cuando estaba con Julio César también estaba con Marco Antonio? No. Marco Antonio es muy amigo de Julio César, sino que cuando Julio César muere, ¿sí? Marco Antonio es el encargado de restaurar el imperio, matar a los senadores y montar en el poder al hijo adoptivo o sobrino de Julio César. Marco Antonio lo pone en el poder. Entre esas cosas, pues conoce a Cleopatra y se enamora, pero es que Cleopatra, óigame, tiene un hijo de César. Y si el pelado sigue vivo y crece, va a ser el emperador. ¿Qué hace Octavio Augusto? Pues lo mata a él y a ella se la va a llevar, y antes de que se la lleve y la exponga en Roma, porque Julio César la había llevado como la hija del dios de Amon-Ra, entonces ella decide suicidarse. Toda esa película está escrita aquí. Volvamos a leerla. Versículo 6. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur, Cleopatra, vendrá el rey del norte a hacer la paz. O sea, Julio César y Marco Antonio, porque Marco Antonio gobernó una época. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecer él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Mira que hasta las concubinas se murieron. Pero un renuevo, ¿sí? Un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejércitos contra el rey del norte. Ahí es donde ya los árabes empiezan a subirse. Ustedes saben que los musulmanes, yo no le llamaría árabes, yo le llamaría musulmanes, el islamismo. El islamismo está desde los nortes de África, casi todo África, y también lo que es Arabia Saudita, Irak, Irán y más allá. Es más, hay hasta en la India musulmanes, ¿sí? Entonces todo ese reino se levanta, y aquí cuando dice entrará en la fortaleza, hará en ellos su arbitrio, predominará aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. ¿Está hablando de qué? Está hablando de la caída de Constantinopla. Cuando los del sur se levantan hasta el punto que acaban con Constantinopla y empiezan a partir a Roma en fracciones. Hermana María Chacón, cuénteme. Sí, solo una pregunta. En todo este tema de la Reina del Sur o de la Fuerza del Sur, inicialmente empezó hablando del Imperio Árabe, pero después llega el Imperio Otomano. ¿En qué momento hay una diferencia ahí en cuanto a la palabra de Dios? O no sé. No, lo que pasa es que, a ver, Imperio Árabe no, los árabes. El imperio los fue otomanos. El imperio fue otomano. Y el imperio otomano, hay un problema aquí. Y es que uno no puede ver a los árabes aparte de los egipcios, y no puede verlos aparte de Irak, Irán, porque ellos son uno solo por la religión. O sea, el islamismo. Realmente el imperio otomano es fuerte, es por el Islam. ¿Me hago entender, mi hermana? Entonces aquí estamos hablando es de Islam. ¿Sí? Hermana Patricia, levantó la mano. En esa época no había la religión islámica. Ay, ya va, se nos acabó el tiempo. Qué lástima, oiga. En el año 500 nació el Islam. Y cuando Constantinopla cae, ya existía el Islam 1000 años antes. Chao, que descansen. Chao, mañana seguimos. Mañana seguimos. Buenísimo.